Vamos a comenzar a ver la primera novedad destacada. Esta novedad es la carga selectiva de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos trabajando en un ensamblaje, muchas veces necesitamos trabajar sobre ciertos componentes porque vamos a realizar modificaciones en esa parte del conjunto, lo que nos puede interferir todos los demás componentes que tiene justo alrededor. Para ello, SolidWorks nos ofrece una herramienta, un filtro, es decir, agrupamos esos componentes que queremos modificar, los guardamos y solo los sacamos cuando queramos modificar ese pequeño conjunto. Esto lo que nos va a hacer es optimizar ese flujo de trabajo. Esa es la novedad que nos presenta SolidWorks 2026 para el flujo de trabajo de los ensamblajes. Es decir, poder agrupar piezas en un filtro, sacar ese filtro y modificar solo esos componentes, y después cuando ese filtro lo cerremos, nos vuelve a aparecer el ensamblaje entero con esa parte que nosotros hemos agrupado modificada, sin necesidad de generar un subensamblaje o de aislarlos. Esto es útil si vamos a modificar esa parte del conjunto más veces o si queremos que los componentes que estén alrededor no nos interfieran. Esto lo podremos hacer gracias a la 3D Experience, ya que abriremos nuestro ensamblaje en la 3D Experience y podemos crear este filtro. No solo podremos agrupar los componentes, sino que también podremos agrupar nuestro ensamblaje por propiedades o estados de madurez. Vamos a ver esto con mayor profundidad en un vídeo. Abriremos nuestro ensamblaje en la 3D Experience y seleccionaremos los componentes que queramos agrupar. Una vez seleccionados los componentes, guardaremos y aplicaremos el filtro. Aquí vemos el filtro de esos componentes. Nos vamos a SolidWorks y arrastramos ese filtro hacia el área gráfica y vemos que esos componentes que hemos agrupado dentro de la 3D Experience ahora lo podemos sacar. Y simplemente podemos modificar estas partes y después en el ensamblaje grande se verán reflejados estos cambios, lo que nos permite modificar nuestro ensamblaje de manera más rápida y más cómoda.